Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es la unidad de protocolos y en este caso con la tercera parte, hablando sobre uno de los patrones de diseño que es de bastante utilidad a la hora de desarrollar, que a priori puede sonar un poco complicado ya que va un poco en contra del instinto de uno de querer desarrollarlo absolutamente todo, ya que el patrón de delegación, que es el patrón que vamos a ver hoy, consiste en dejar algunas funcionalidades al desarrollador de una aplicación o a un usuario. Es decir, uno implementa una parte, pero algunas funciones se las deja a otro. Por eso se lo conoce como delegado, porque delegamos funciones. ¿Cuál es la idea de esto? En este caso vamos a ver con el ejemplo de los dados y vamos a hacer un juego de dados bastante simple, que vamos a basarnos incluso en lo que es el generador de número aleatorio que habíamos visto antes, el LCG, que era uno de los tantos generadores de números aleatorios que existen, o por lo menos pseudo aleatorios, y en la clase dado que estamos viendo que tenemos en pantalla. Ahora bien, con esto vamos a construir un juego de dados y vamos a delegar, por ejemplo, tareas tales como cuando se inicia el juego que se imprima un mensaje o se haga algo, cuando se finaliza el juego o cuando hay un turno y se arroja el dado y se obtiene un valor. En tales casos se van a llamar a funcionalidades, pero como nuestro juego no tiene contemplado qué es lo que se va a hacer con esa información, simplemente delega esa tarea a otra persona. ¿Cómo se lo hace? Mediante un protocolo que lo vamos a utilizar para establecer el comportamiento de un delegado, y después en base a ese protocolo vamos a almacenar en una variable un delegado, el cual la clase va a llamar y en base a eso va a poder responder a ciertos sucesos u eventos. Así que vamos a comenzar, que el ejemplo sirve mejor que la explicación. Vamos a crear en principio un protocolo. Protocol, vamos a llamarlo juego de dados. Abrimos y cerramos llave. Y el juego de dados va a tener los siguientes elementos. Un juego de dados en principio va a tener un dado, obviamente. Entonces ponemos var dado, dado. Vamos a hacer de que sea de solo lectura, entonces abrimos llave, ponemos get y cerramos llave. Y vamos a definir una función, ponemos func, que sea jugar, abrimos y cerramos paréntesis, es decir, que no tome ningún parámetro y no va a devolver nada tampoco, porque simplemente representa un juego de dados. Ahora vamos a crear un segundo protocolo, ponemos protocol, lo vamos a llamar en este caso juego de dados delegate. ¿Por qué ponemos esto en inglés? En principio por costumbre, pues se acostumbra a que todo delegado lleve el nombre en inglés, que es delegate. Poner delegado es un poco molesto. Entonces ponemos juego de dados delegate. Abrimos y cerramos llave. Y este va a contener tres funciones. Vamos a hacer la primera. Ponemos func. Le vamos a llamar juego iniciado. Abrimos paréntesis. Ponemos un guión bajo que va a ser la etiqueta externa. Después ponemos lo que es un espacio, juego, dos puntos, va a ser de tipo juego de dados. Esta función no va a devolver nada, con eso acabamos de definir la primera función. La segunda función va a ser similar, pero se va a llamar en este caso juego terminado. Abrimos paréntesis, ponemos guión bajo, juego, dos puntos, juego de dados. Cerramos paréntesis y vamos a crear un tercer método. Este va a ser un poco más complicado. Func, le ponemos como nombre juego, abrimos paréntesis, guión bajo juego, dos puntos, juego de dados, bien, coma, y ahora ponemos lo que es la etiqueta externa, nuevo turno con número, espacio, número, dos puntos, int. Y estas tres funciones lo que van a representar son funciones delegadas que la vamos a tomar para llamarlas cuando comience la partida, cuando termine la partida y cuando se juega un turno en el cual vamos a tener el juego y vamos a tener lo que es un número que representa el número pseudo aleatorio que va a obtener nuestro juego en tal turno. Sé que la etiqueta externa puede sonar medio larga. Esto suele ser escrito en inglés por convenciones y cosas así, que suele ser un poco más descriptivo. En español ser descriptivo es un poco molesto debido a ciertas cuestiones de sintaxis y semántica, pero bueno. La idea es que el nombre del parámetro, la etiqueta del parámetro sea lo suficientemente expresiva para darnos una idea de para qué sirve. Muchas veces suele pasar que en los delegados
los métodos tienen el mismo nombre. Tenemos 3 o 4 métodos con el mismo nombre. ¿En qué varían? En los parámetros. Que el primer parámetro, por ejemplo, en este caso suele ser juego en todos. En el caso de otra estructura, por ejemplo, como una tabla, suele ser la misma tabla. Y después los parámetros, en base a su nombre, nosotros vamos a poder deducir el comportamiento. Entonces, con eso nos podemos evitar de llamar a la función juego de nuevo turno, cosas así, sino que simplemente le llamamos juego y en base a eso después vamos a poder deducir el comportamiento con los parámetros. Ahora vamos a crear el juego en sí. El juego este no existe, es un juego que nos inventamos para cuestiones de la práctica de hoy. Es un juego muy tonto, ¿sí? Ponemos class y lo vamos a llamar en este caso camino de dados. 2 puntos. Este se va a adaptar al protocolo de juego de dados porque es un juego de dados. Abrimos y cerramos llave. ¿Y en qué va a consistir el juego? Vamos a tener una cantidad de casillas disponible que por eso lo conocemos como camino. Hay que recorrer esa cantidad. Pero en realidad es básicamente un acumulador. Esto vamos a ir acumulando hasta que llegamos al número designado. Entonces creamos ahora lo que es una constante. Ponemos let longitud 2 puntos int. Puse un punto y coma, perdón, pequeño error, ahí está. Y estamos viendo que esto nos está adaptando al protocolo juego de dados. Entonces ponemos var dado, 2 puntos dado. Creamos un inicializador, ponemos init, abrimos paréntesis, longitud, 2 puntos int, coma, dado, 2 puntos dado. Ya se dará una idea que va a ser este inicializador, justamente completar los dos campos que acabamos de definir. Ponemos soft.longitud es igual a longitud y soft.dado es igual a dado. Hasta ahora no hicimos nada raro. Aún así, esto no se está conformando al protocolo de juego de dados. ¿Por qué? Porque nos falta definir el método jugar. Ponemos func jugar, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Y lo primero que vamos a hacer es crear una variable var llamada conteo, que es igual a 0. Después vamos a llamar a un delegado, pero ¿cómo vamos a llamar a un delegado si no lo definimos? Bueno, vamos antes del inicializador, entre las variables y el inicializador. Este orden en realidad no es obligatoriamente así, pero la idea es como que tener todo estructurado y primero las variables y constantes o propiedades, después los inicializadores, después los métodos, los desinicializadores si son necesarios, cosas así. Entonces ponemos una variable más, ponemos var. La variable, ¿cómo se va a llamar? En este caso se va a llamar delegado, simplemente, que va a ser de tipo juego de dados delegate, pero va a ser de tipo opcional. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que siempre haya un delegado. De hecho, van a haber veces que no va a tener delegado. ¿Cuál va a ser el delegado por defecto? Nil. No nos interesa el delegado. ¿Hay veces que lo vamos a necesitar? Bueno, en el caso de que exista, vamos a trabajar con eso, con el encadenamiento de opcionales. Volvemos a la función de jugar. Tenemos la variable conteo que es igual a 0. Y ahora lo que vamos a hacer es poner delegado, signo de interrogación, esto es por el encadenamiento de opcionales, punto, y vamos a llamar al método juego iniciado, abrimos paréntesis, y ¿qué le vamos a pasar como juego? Esto toma el parámetro juego. ¿Qué parámetro le vamos a pasar en este caso? Self. ¿Por qué? Porque veamos que camino de dados es un juego de dados, y justamente esto pide un juego de dados, y esto lo cumple. Perfecto. Ahora, después de hacer ese llamado al delegado, que ahora lo vamos a explicar un poco mejor, ponemos while. ¿Qué queremos que cumpla el while? While conteo es menor que longitud. Mientras sucede eso, abrimos y cerramos llave. Vamos a crear una constante let número es igual a ¿qué? A dado punto tirar, abrimos y cerramos paréntesis, es decir, guardamos en esa constante el resultado de arrojar el dado. Ahora vamos a llamar a una función de delegado, entonces ponemos delegado, signo de interrogación, punto, juego, abrimos paréntesis, va a tomar ahora el juego. ¿Qué juego va a ser? Este mismo, entonces ponemos soft, coma, nuevo turno con número, ¿y qué número vamos a poner? El número que acabamos de obtener del dado, entonces ponemos 2 puntos, número. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Hasta ahora el juego no tiene sentido en un aspecto en el que, bien, estamos haciendo las cosas, pero no estamos incrementando el conteo. Entonces ponemos conteo más igual ¿a qué? A número. Con lo cual estamos incrementando el conteo. Y esto se va a repetir hasta llegar
al menos al valor que indica la longitud que hay que recorrer o más. Después del while vamos a hacer un último llamado a función, ponemos delegado punto signo de interrogación punto juego terminado, abrimos paréntesis, ponemos soft, cerramos paréntesis y con eso terminamos de implementar lo que es nuestro juego. Ahora bien, ¿qué es lo que hace este juego en sí? El juego, como dijimos, hace lo que tendría que hacer, que es tener un contador, tener una longitud y trata de llevar el contador hasta abarcar al menos la longitud. Pero vemos que estamos llamando a métodos que no están por defecto. Estamos llamando a un delegado. El delegado se va a encargar justamente de tener esas cuestiones, de tener funciones que nosotros no sabemos lo que hacen, sabemos su encabezado, que tienen que hacer algo, pero en sí no estamos diciendo cuál es su comportamiento. Veamos dentro de camino de dados, en ningún momento decimos qué es lo que tiene que hacer cada método. Lo llamamos simplemente. Ahora bien, ¿quién es el que se tiene que encargar de hacer la implementación de estos métodos? Bueno, eso es el mismo desarrollador, y la idea de utilizar un delegado es dar flexibilidad. Porque por ejemplo ahora lo que vamos a hacer es un contabilizador. Ahora bien, el contabilizador puede mostrar información en pantalla, pero también el contabilizador puede guardar una bitácora de cada cosa que se va haciendo en un archivo. O el contabilizador puede enviar la información de la partida en tiempo real por internet. Puede hacer un montón de cosas, o el contabilizador puede hacer comprobaciones de integridad y decir, mira, este dato es inconsistente, entonces envía un reporte con un error para que corrijan eso en una próxima actualización. Esa es la función del delegado, no tener un comportamiento fijo, y va un poco en contra de la intuición de decir, yo quiero hacer todo. No, porque hay veces que uno dice, yo quiero hacer algo más genérico, como es este el caso, y se utiliza muchísimo esto. De hecho, si quieren aprender a usar ciertos componentes de interfaz gráfica, aprender el patrón de delegación es importante, es muy importante. Ahora bien, para que esto tenga sentido, tenemos que crear algo que se adapte justamente a este delegado. Para eso vamos a crear una nueva clase, que la vamos a llamar en este caso contabilizador de juego de dados. Sé que el título es largo. 2 puntos, y este se va a adaptar al protocolo de juego de dados delegate. Abrimos y cerramos llave, y dentro de esto vamos a crear, por ejemplo, una variable que se va a llamar número de turnos, que va a ser igual a 0, que va a ser el valor inicial. Y ahora vamos a empezar a implementar los distintos métodos del delegado. El delegado tiene 3 métodos: el de juego iniciado, juego terminado y juego. Entonces ponemos func juego iniciado, abrimos paréntesis, guión bajo, juego, 2 puntos, juego de dados, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Dentro de esto vamos a completar con un cuerpo. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es if juego is, en este caso si es camino de dados, abrimos y cerramos llave, ponemos un print dentro de esta condición que diga se está iniciando una partida de camino de dados. Después del if vamos a poner lo que es otro print esta partida comienza con un dado de operador de interpolación, y ponemos juego.dado.n caras, y después del operador de interpolación ponemos un espacio y caras, es decir que nos imprime la cantidad de caras que tiene el dado. Hasta ahí vamos bien. Este método lo que va a hacer es justamente al iniciar la partida, si estamos por comenzar el camino de dados, nos dice, bueno, estamos por comenzar el camino de dados. Y después también nos imprime una cierta información que la partida está comenzando con la cantidad de caras que tenga el dado. Puede ser un dado de 6 caras, de 8, de 10, dependiendo la implementación que nosotros hagamos. Vamos a hacer ahora la implementación de otro método. Ponemos func. El segundo método se va a llamar juego terminado, como lo habíamos hecho. Abrimos paréntesis, guión bajo, juego, 2 puntos, juego de dado, abrimos y cerramos llave. Y ahora lo que vamos a poner es print. El juego termina con un total de operador de interpolación, número de turnos, y después el operador de interpolación ponemos turnos, es decir que nos diga cuántos turnos tuvo el juego. Finalmente vamos a crear el método func, que vamos a llamarlo juego,
abrimos paréntesis, con todo el encabezado largo que tenía. Ya saben cuál estamos hablando, el tercero que quedaba. En este caso lo que vamos a hacer es un print de que se está jugando un turno donde el dado vale, operador de interpolación, número. Y ahora vamos a agregar lo que es una línea que diga que número de turnos más igual a 1, es decir, incrementamos la cantidad de turnos, y finalmente vamos a usar el delegado. Notemos esto, el delegado tiene un conjunto de métodos implementados, y vemos que el camino de dados llama a un conjunto de métodos del tipo juego de datos delegate, cosa que el otro ya lo implementa. La idea de esto es que podamos tener dos comportamientos o más de lo que es, por ejemplo, en este caso juego de datos delegate, sin tener que escribir de más o volverse loco, porque uno diría, bueno, yo podría escribir estos tres métodos dentro del juego de dados y listo. Sí, pero ¿qué pasa si un día decís, quiero hacer que en vez de que se impriman los mensajes en pantalla, se guarden en un archivo? O sea, haga lo mismo, pero se guarden en un archivo. Y en ese caso tenés que reimplementar o cambiar todo. ¿Y qué pasa si quiero tener las dos cosas? En este caso tendríamos que tener una lista de delegados en vez de un solo delegado y corregir algunas cositas, pero bueno, eso es un pequeño ajuste a hacer que es bastante simple. Pero aún así nos estamos quitando trabajo encima de decir, bueno, quiero dejar de usar este delegado, lo cambio por otro. Es cambiar una línea de código, además de implementar la otra cosa, ¿no? Pero supongamos que tenemos dos, cambiar de un delegado a otro se cambia una línea de código y listo. Cosa que si tuviésemos implementadas las funciones dentro de lo que es camino de dados, nos volvemos locos porque tenemos que reimplementar todo. Entonces vamos a crear un ejemplo o una ejecución para que se pueda ver. Ponemos let dado es igual a dado, abrimos paréntesis, n caras, dos puntos, vamos a hacer que sea de 6 caras, coma generador, y vamos a llamar al generador de número pseudo aleatorio que teníamos, que es lcg, abrimos y cerramos paréntesis, que era el generador que usábamos hasta ahora. Después creamos otra constante, let juego, que es igual a camino de dados, abrimos paréntesis, longitud, dos puntos, en este caso vamos a hacer que la longitud sea de 17, coma dado, dos puntos, y el dado va a ser el dado que acabamos de crear. Entonces ponemos dado. Creamos otra constante, let, vamos a llamarlo contabilizador, es igual a contabilizador de juego de dados, abrimos y cerramos paréntesis porque el constructor es vacío en este caso, y finalmente vamos a hacer que juego.delegado sea igual al contabilizador y que juego ejecute el juego y lo haga mediante jugar, abrimos y cerramos paréntesis, y llamamos al método jugar. Si le damos a correr a esto, vemos que dice, se está iniciando una partida de camino de dados. Hasta ahí vamos bien. Esta partida comienza con un dado de 6 caras. Después dice, se está jugando un turno donde el dado vale 2, después 3, después 6, después 1, después 4 y después 4. Después dice, el turno termina con un total de 6. El juego termina con un total de 6 turnos, perdón. Y ahí termina la ejecución. Veamos, 2 más 3 son 5. Más 6 son 11, más 1 son 12, más 4 son 16, más 4, ya nos pasamos, 20. No importa, la idea era llegar a 17 más 16, no es mayor o igual que 17, entonces hay que sumarlo una vez más, y son 6 turnos en total. Con lo cual acabamos de crear esto. Ahora, ¿qué pasa si comentamos la línea del delegado? Cuando nosotros asignamos el delegado, ponemos juego.delegado es igual a contabilizador y le damos a correr, vemos que la consola se oculta porque no hay nada que mostrar, porque no hay delegado. Y podríamos tener un delegado que justamente no imprima nada en pantalla, ya les digo, podemos tener un delegado que almacene información, que envíe información a un servidor, que haga un montón de cosas, o que no haga nada directamente. Es un delegado que se lo asigna porque sí. O un delegado que calcule números aleatorios porque al desarrollador en algún momento se le cantó hacer algo que no tendría que haber hecho nunca, pero bueno, brinda esa posibilidad. Y justamente acá creamos una posible delegación. Podríamos tener varias y elegir entre ellas e ir intercambiándolas. Y básicamente ese es el trabajo con delegado, de designar ciertas tareas a otras personas, como lo hacemos mediante este patrón de diseño. Cuesta acostumbrarse un poquito, porque uno siempre tiene idea de que yo quiero hacer todo y no necesito de nadie más,
Y la idea es justamente la inversa, de no voy a hacer todo y voy a dejar que el trabajo de ciertas cosas lo hagan los demás. Esa es la idea, eso sirve muchas veces en librerías, por ejemplo en cuestiones de interfaz gráfica se utiliza mucho este patrón de diseño. Es bastante útil, así que es bueno acostumbrarse a usarlo porque de hecho sirve bastante. Después de este video obviamente va a estar lo que es el ejercicio a realizar con su respectiva resolución, así que espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden comentar, compartir, suscribirse, darle a me gusta si les gustó, y si no les gustó compártanlo con ese ser desdeñable que odian para que sufra también como sufrieron ustedes. Frase robada, Damián. Pero bueno, no se olviden que estamos abiertos siempre a críticas constructivas. Las destructivas les aviso dónde van a parar. No pierdan el tiempo, en serio. Si es una crítica constructiva, va a ser muy bien recibida. Si es destructiva, bueno, lo lamento. No pienso prestar atención a eso. Las redes sociales siempre están al final. La verdad que eso ayuda mucho porque la idea es esparcir el conocimiento, por lo menos el conocimiento de este curso, que es totalmente gratuito y está en español, justamente para que llegue a más personas. Al que esté interesado, disfrute. Con eso me voy despidiendo y será hasta la próxima.